Mi nombre es Nefer y hoy les quiero compartir el paso a paso de lo que yo he hecho para enseñarle a mis hijas a escribir. Me hacen mucho esta pregunta por Instagram, me dicen ¿cómo has hecho para enseñarle a tus hijas a escribir? Cuéntanos un poco más, así que por eso he decidido hacer este video un poco más detallado, espero no extenderme mucho, así que empecemos. Primero que todo debo decirte que voy a compartir mi experiencia como mamá que educa en casa y que ha enseñado a sus dos hijas a leer y a escribir de una manera diferente. Creo que por eso me preguntan tanto, porque lo hago de una manera como muy distinta a lo que se hace en los colegios. Bueno, empecemos por el principio. Muchas veces nos referimos a la lectura y a la escritura como un solo proceso y lo llamamos lectoescritura. Esto realmente no es así porque la lectura y la escritura son dos procesos distintos y necesitan de actividades diferentes para desarrollarse. Entonces no significa que si un niño lee sabe escribir, porque se necesitan desarrollar habilidades diferentes. Y aunque sí se complementan, pues no significan lo mismo. Entonces creo que hay que partir desde esa base, que son caminos distintos. A veces me preguntan que cuál es la edad ideal para que los niños empiecen a escribir. Quiero compartirte que no hay una edad ideal. Este proceso es independiente para cada niño, entonces es muy diferente. Hay niños que inician a los 3 años a escribir con el lápiz y hay niños que tardan un poco más porque necesitan desarrollar más la parte motriz. Por eso cada proceso es completamente diferente, no hay como una edad estándar. A veces pensamos que la escritura es coger el lápiz y trazar, reproducir letras o palabras, y esto tiene un proceso que inicia mucho antes, así que quiero contarte qué fue lo que yo hice antes de darle a mis hijas el lápiz para que empezaran a trazar las letras. Lo primero que hicimos fue realizar un programa de lectura con mis dos hijas. Si me sigues desde hace un tiempo, sabes que he realizado el método Doman, nos ha ayudado muchísimo para la lectura y yo he visto de verdad un avance muy significativo. Creo que es bien importante trabajar primero la lectura porque es la lectura la que ayuda al proceso de escritura y no al contrario. Mientras la niña tocaba, ella leía historias tristes y le decía: muy bien, querido, solo necesitas practicar más. Y quiero vivir aventuras, me voy a la selva más oscura y misteriosa. No, por favor, sollozaron desesperados los niños. También la madre lloraba. Allí te comerán viva, exclamó. Las madres siempre saben lo que dicen. Los reptiles, ¿sabes por qué les dicen reptiles? Porque algunos no tienen patas, otras tienen muy corticas. Caminan arrastrando su vientre contra el suelo o con su vientre muy cerca del suelo. También realizamos ejercicios de preescritura, como por ejemplo amasar plastilina, apuntar y desapuntar botones, rasgar papel, hacer bolitas. Todo lo que tenga que ver con que los niños trabajen los músculos de sus manitos es súper importante antes de que ellos inicien a coger el lápiz para empezar a trazar letras, porque ellos necesitan desarrollar su parte motriz y entonces si no lo hacemos, cuando ellos inicien con el proceso de escritura, les va a quedar muy difícil coger el lápiz, se van a cansar muy rápido cuando empiecen a escribir las letras, entonces por eso no nos podemos saltar este paso de desarrollar los ejercicios de preescritura. Incluso ahorita que ellas ya están escribiendo, yo continúo realizándoles estos ejercicios de motricidad fina, porque entre más trabajen los músculos de sus manitos, mucho mejor. Otro punto importante que yo hice fue dejar que mis hijas dibujaran de manera libre. Esto les ayuda muchísimo al trazo, mucho más que realizar planas y planas aburridas, porque pues es significativo porque están dibujando algo que les gusta y al mismo tiempo están practicando el trazo. Entonces yo las dejé muchísimo dibujar de manera libre. Las actividades sensoriales también ayudan bastante, entonces lo que hice fue darles oportunidades para que ellas jugaran y experimentaran con diferentes texturas,
por ejemplo el fluido no newtoniano, el arroz de colores, arena, sal, todo esto ayuda a estimularlos para que luego eso aporte al proceso de escritura. Otro punto muy importante que tuve en cuenta fue trabajar la motricidad gruesa con ejercicios de braquiación, que es cuando los niños pasan el pasamanos, de arrastre y de gateo. Con mi hija Annie iniciamos un proceso de lectura de los 3 años y aunque ella ya caminaba, entonces yo la puse en ese tiempo a hacer ejercicios de gateo y de arrastre como en forma de juego, de manera más lúdica, y noté una gran diferencia, vi un avance muy significativo. Entonces me parece que sí es bien importante trabajar estos ejercicios tanto para el proceso de lectura como de escritura. Estos ejercicios puntualmente son bien importantes porque además de llevar bastante oxígeno al cerebro, también favorecen el desarrollo de los caminos visuales y motores, por eso son bien importantes. Entonces realmente no importa si tu hijo o si tu hija ya están grandes para realizar ejercicios de arrastre o de gateo. Puedes ponerlos a hacer estos ejercicios y les va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Lo más importante es disponer las cosas para que los niños lo logren, para que los niños ganen. Muchas veces está todo como organizado para que los niños pierdan y nos enfocamos en el error, en lo que no saben hacer y les ponemos las cosas muy difíciles o los obligamos a que realicen un proceso para el cual aún no están listos. Entonces, lo más importante es como disponer todo para que ellos lo puedan lograr y se les faciliten estos procesos. Bueno, ahora sí iniciemos con el trazo. Muchas veces queremos que los niños escriban sin salirse del renglón, de manera así bien bonita, y resulta que los niños muy pequeñitos sobre todo inician con trazos muy grandes. Ellos todavía no tienen como esa motricidad para hacer el trazo muy pequeñito. Entonces ellos inician con trazos muy grandes y poco a poco van reduciendo el tamaño y hasta que logren realizarlo en el cuaderno. Así que no les exijamos demasiado y permitámosles que hagan esos trazos grandes y ellos poco a poco, en la medida que vayan estando más preparados, van haciendo los trazos más pequeños. Otro punto importante a tener en cuenta es que los niños deben usar lápices pequeños. No debemos darle de pronto lápices tan grandes para que pues no se les dificulte este proceso. Aunque en este punto, por ejemplo, Amy, mi segunda hija, ella le encanta escribir con los lápices más grandes que encuentre y lo hace muy bien. Entonces también depende de cada niño, pero lo más recomendable es que utilicen lápices pequeños. Otro tip que te quiero compartir y que yo utilicé con mis hijas fue ponerlas a escribir en un tablero de pie. El estar de pie y así como escribiendo en el tablero les facilita el movimiento del brazo y ayuda a la convergencia visual. Por eso pues me parece importante compartírtelo porque pues yo lo hice con mis hijas y además hay niños que no les gusta quedarse mucho tiempo en una silla quietos, entonces también esto ayuda bastante. Hablando de espacio, también me parece importante mencionar que haya una buena iluminación, ojalá sea natural, pero si no, pues que haya una buena iluminación artificial. Que el espacio sea tranquilo, con pocas distracciones, ayuda bastante también. Este punto es uno de los más importantes y es involucrar los intereses de los niños. Cuando tú involucras los intereses de tu hijo en el proceso de lectura, en el proceso de escritura, de verdad se ve el cambio, se ve un avance muy significativo porque ellos están interesados en ese tema. Entonces yo también lo hice, le hice a mis hijas libros caseros con los intereses de ellas y les encantaba. También hacíamos textos con los intereses de ellas y les encantaba. Así que te súper recomiendo que involucres los intereses de tu hijo o de tu hija en estos procesos. Si le gustan los dinosaurios, si le gustan los carros, las muñecas, lo que sea. Cuando iniciamos con las letras me enfoqué bastante en el sonido de las letras y no tanto en el nombre de la letra. Siento que el sonido es más significativo, ayuda más a este proceso
y los niños hacen las conexiones mucho más rápido. Entonces me enfocaba mucho en el sonido, en la fonética y no tanto en el nombre de las letras. Esto es algo que yo siempre menciono en mis historias de Instagram, bueno, siempre que me preguntan yo lo menciono, y es hacer sesiones de escritura muy cortas, porque los niños se cansan y no es lo que nosotros queremos, que ellos asocien el cansancio con la escritura, sino que más bien lo disfruten, y para eso es importante trabajar en sesiones muy cortas. Es mejor terminar antes de que el niño se aburra a terminar cuando el niño ya esté aburrido y cansado. Yo recuerdo que con mis hijas hacía sesiones de escritura muy corticas y avanzábamos muy rápido, pero lo hacíamos de manera constante, entonces creo que eso es lo importante. Trabajar todos los días un poquito al ritmo de cada niño para que ellos vayan avanzando poco a poco sin cansarlos tanto. Otra cosa que mis hijas hicieron, o más bien no hicieron, fue planas. No hicieron planas. Lo que yo hice más bien fue darles oportunidades para que ellas trazaran letras, palabras, frases y oraciones de manera como más significativa, más contextualizada. No hicimos mucho esas planas de grafomotricidad realmente y no lo vi muy necesario, porque dándoles oportunidades para que trazaran letras y palabras se cumplía con el mismo propósito, que era que desarrollaran la parte de la caligrafía. Era más importante para mí que ellas entendieran que escribir es una forma de comunicación y no simplemente un proceso cansado, tedioso, aburrido, ¿sí? Sino más bien que ellas lo disfrutaran. Entonces pues se logró ese propósito, lo disfrutaron y también desarrollaron la parte de la caligrafía sin necesidad de tantas planas de grafomotricidad o tanta bolita, palito. Esto también depende de cada niño. Claro que si a los niños les gusta hacer esta clase de planas, pues está muy bien. Yo te comparto mi experiencia y te cuento que logré los mismos resultados dándoles muchas oportunidades para que realizaran las palabras completas, que tienen mucho más sentido para los niños. Entonces, ¿cuáles fueron las fases que yo trabajé? Trabajé lectura, un programa de lectura, armado de palabras y frases, que ahorita te voy a mostrar un poco con más detalle cómo fue que realicé este proceso. Copiado de palabras con ayuda del modelo. ¿Qué significa con ayuda del modelo? Pues que tú muestras la palabra, el niño va observando y va copiando la palabra. Y también copiado de palabras sin presencia del modelo. Es decir, tú le muestras la palabra, se la quitas o simplemente se la dices y el niño debe recordar cómo es y la escribe. Esto es un proceso también. Y por último, la escritura independiente, ya cuando los niños pueden escribir solitos palabras, frases, oraciones. Entonces hay que darles como esa libertad para que ellos se puedan expresar por medio del papel. La primera razón es que, como ya te conté, yo estaba llevando un programa de lectura con letra script o imprenta y quería que mis hijas relacionaran el mismo tipo de letra de la lectura con el mismo tipo de letra que ellas estaban escribiendo para que se les facilitara. Esa es la primera razón. Otra razón es que en casi todos los libros tú vas a encontrar letra script o imprenta. Entonces me pareció a mí más conveniente enseñarles a escribir en ese tipo de letra. Cuando yo inicié enseñándole a Annie a escribir en letra cursiva y ella se frustró muchísimo. No le gustó, se cansaba demasiado. Y es que de hecho, cuando los niños aprenden a escribir en letra cursiva, necesitan una cantidad considerable de ejercicios para lograr escribir con fluidez. Entonces, pues es un proceso mucho más cansado que cuando aprenden a escribir en letra script. Lo que yo quería era que ellas relacionaran la escritura con un proceso tranquilo, que les gustara escribir y no simplemente que hicieran la letra perfecta, bonita, o pues sí, obviamente hago énfasis en que la hagan bonita, pero lo más importante para mí es que a ellas les guste y disfruten escribir.
De hecho, cuando cambié a letra script, después de enseñarle a Annie un tiempo con letra cursiva, ella le encantó más, lo disfrutó muchísimo más y aprendió más rápido a escribir. Entonces es por eso que yo elegí primero la letra script. No le quiero quitar los beneficios que trae la letra cursiva porque sé que tiene beneficios, pero yo quiero elegir que mis hijas disfruten la escritura antes de que hagan demasiados trazos cansados o que lo relacionen con un proceso muy tedioso. Entonces, pues ya es lo que cada persona, cada papá elija para sus hijos. Yo te quiero compartir lo que yo elegí. También me preguntan que cuánto me demoré en el proceso para que mis hijas lograran escribir de manera independiente. Entonces con Annie tardé aproximadamente unos 6, 7 meses y con Amy iniciamos a los 4 años y a los 5 ya ella podía escribir palabras de manera independiente. Entonces entre 7, 8 meses y un año aproximadamente. ¿Qué significa escribir de manera independiente? Pues que yo a Amy, por ejemplo, mi hija de 5 años, le digo escríbeme esta frase o escríbeme esta palabra y ella ya es capaz de escribirla en el cuaderno sin necesidad de tener el modelo para ir viendo cómo se hacen las letras. Todavía invierte algunas letras, pero eso es muy normal en el proceso. Entonces, pero ya ella logra escribir las ideas en el papel, que es lo que se quiere lograr al final, que ellos puedan expresarse. Algo muy importante que te quiero compartir y que yo he aprendido es a no corregir a los niños todo el tiempo, porque los limitamos y no permitimos que ellos se expresen porque se sienten como cohibidos, entonces como un freno todo el tiempo y no los dejamos que se expresen libremente. Es importante que ellos aprendan del error y si es posible que se autocorrijan, que analicen cuál es el error que cometieron y se autocorrijan, pero no estar todo el tiempo corrigiéndolos y corrigiéndolos. Obviamente que sí habrá que hacerlo en algunas ocasiones, pero hay que ir midiendo también eso. Otro tip que te quiero compartir es poner una cartulina, puede ser en la pared, como un tablerito, y cuando los niños logren escribir una palabra solitos de manera independiente, tú vas pegando esa palabra en el tablero y vas llenando el tablero de palabras que el niño ya puede escribir solito. Esto es una motivación para el niño porque va viendo que cada vez puede escribir más y más y más palabras él solito o ella solita. Listo, entonces ahora sí te quiero compartir cómo realicé las fases de escritura hasta llegar a la escritura independiente, que es el objetivo. Para que tengas una idea más clara, entonces te voy a mostrar el paso a paso. Este material que te voy a mostrar yo lo realicé y es el que comparto del libro Mamá Juguemos a Escribir. Si a ti te interesa, te llama la atención, puedes escribirme directamente a mi WhatsApp o por mi cuenta de Instagram por si deseas adquirirlo. Mi primera sugerencia es usar un abecedario móvil. Yo lo hice en tarjetas de 8 por 8 centímetros y en cartón cartulina. Por un lado le puse la letra en mayúscula y por el otro lado en minúscula. Tú puedes utilizar el abecedario que tú quieras, puede ser en madera, en foamy, con tapitas. Yo lo realicé así porque me pareció muy práctico. Si tú quieres, puedes hacer las letras que están en mayúscula de un color y las que están en minúscula de otro color. En la medida que vayas avanzando, te vas a dar cuenta que vas a necesitar hacer más letras porque hay palabras que tienen la misma letra varias veces. Entonces te recomiendo en este caso tener tarjeticas cortadas, pues para que te quede más fácil escribir las letras cuando las necesites. También vas a necesitar hacer vocales con tilde porque hay palabras que tienen tilde. Este abecedario móvil nos va a servir para hacer muchos juegos, muchas actividades y principalmente para armar las palabras. Aquí te voy a empezar a mostrar las actividades que trae mi libro de Mamá Juguemos a Escribir. Como te comentaba antes, a mí me parece mucho más útil utilizar el sonido de las letras que el nombre de las letras. Entonces aquí tenemos el león para la letra L para que los niños puedan asociarlo. También tenemos para que los niños puedan pintar o repasar las letras y para que las puedan escribir en mayúscula y en minúscula. También tenemos un espacio para que los niños puedan armar las letras con plastilina.
En los procesos de aprendizaje es importante que los niños involucren sus sentidos. Aquí los niños están trabajando el sentido del tacto, están trabajando motricidad fina, están repasando la forma de las letras y generalmente la plastilina es algo que les gusta. Y por supuesto también pueden utilizar otros materiales para poder armar las letras como lo son limpiapipas, bolitas de papel, también chaquiras, bueno, el material que tú quieras. En esta actividad, los niños deben observar cuál es la forma correcta de trazar cada letra y repasarlas en la parte de abajo según lo indica el modelo. En el libro vienen diferentes actividades para cada una de las letras con diferentes oportunidades para que los niños puedan trazarlas. Así que este modelo les sirve para que ellos se puedan orientar, para que vayan observando cómo se hacen las letras y las vayan haciendo de manera correcta. Aquí trabajamos la fase de armado de palabras, donde los niños van armando cada una de las palabras, pueden apoyarse con el modelo o sin el modelo también. Ya depende en qué proceso se encuentre cada uno de los niños, porque hay niños que necesitan el modelo y hay niños que pues ya saben la palabra, entonces la pueden armar simplemente diciéndola. Entonces esto es como un rompecabezas donde se trabajan las letras como componentes de las palabras y haciendo énfasis en la palabra completa. También lo que pueden hacer es que el niño intente armar la palabra y luego la comparan con la palabra del modelo a ver si está correcta cada una de las letras. En este paso, como te das cuenta, los niños no hacen un esfuerzo manual en cuanto al trazo, pueden repasar el sonido de las letras y ellos están observando en qué posición está cada una de las letras para poder armar la palabra completa. Aquí también los niños deben escribir una palabra que tenga esa letra que estamos trabajando, en este caso la L. Entonces es importante que los niños comprendan que las palabras no solamente empiezan por la letra que estamos trabajando, sino que una palabra puede tener esa letra en la mitad o al final. Entonces aquí podemos hacer diferentes juegos donde los niños vayan por toda la casa buscando palabras con esa letra o podemos observar un cuento donde los niños busquen palabras que tengan esa letra. Mínimo pueden escribir una, pero también pueden escribir más palabras si ellos quieren. Recuerda que lo más importante es facilitarle este proceso a los niños. Entonces, te invito a que analices en qué momento de la escritura se encuentra tu hijo o tu hija, si necesita el modelo para guiarse y poder armar o escribir las palabras, o si ya no necesita el modelo, o si lo tiene que ver y luego tú se lo retiras y ya puede armar las palabras. Otra opción que yo utilicé es que si los niños aún no escriben las palabras, entonces tú las puedes escribir y que ellos las repasen por encima. Ahí están practicando el trazo también. Aquí tenemos otra actividad con palabras mucho más grandes y como te das cuenta, no todas las palabras inician con L. Por ejemplo, planetas no inicia con L, pero tiene L. Y eso es lo importante, enseñarle a los niños a identificar las letras dentro de las palabras, sea que inicie o sea que no inicie con esa letra que estamos trabajando. Aquí también pueden armar cada una de las palabras con el abecedario móvil. Llegamos a una parte que a mí me encanta y son los textos. Aquí vamos a trabajar diferentes ejercicios que van a aportar mucho al proceso de escritura con los textos cortos. Entonces, lo primero que debemos hacer es leer el texto para que los niños comprendan cuál es la idea que quiere transmitir ese texto. Lo otro que vamos a hacer es repasar cada una de las palabras que están más claritas para que los niños practiquen el trazo. Otra actividad que vamos a hacer con estos textos es subrayar todas las palabras que tengan la letra que estamos trabajando. Cuando los niños están subrayando, encerrando, tachando, esas actividades ayudan a que ellos comprendan mejor los conceptos. Y también vamos a trabajar comprensión de lectura. Hay unas preguntas que ellos deben responder de acuerdo al texto. Aquí tú observas si el niño o la niña ya sabe escribir las letras. Si aún no las escribe, entonces tú se las escribes y que las repase por encima.
es una opción, o que le muestres el modelo. El modelo me refiero a la palabra escrita para que se vaya guiando. Entonces le muestras el modelo para que vaya observando cada una de las letras y pueda ahí escribir su idea. Cada una de las letras del abecedario tiene dos textos. Como te das cuenta, aquí los niños están teniendo varias oportunidades para remarcar las letras dentro de un contexto. Si el niño todavía se pierde mucho como en el texto, entonces lo que puedes hacer es ponerle un número a cada uno de los renglones, enumerarlos para que se enfoque en un renglón a la vez en el momento que estén repasando la lectura. Aquí tenemos otro ejercicio donde está la imagen, la palabra y la palabra incompleta. Los niños deben observar cada una de las letras, mirar cuál es la letra que falta y completar la palabra. Aquí los niños pueden realizar diferentes actividades con este ejercicio. Una de las actividades es recortar todas las imágenes, todas las palabras y todas las palabras que ellos completan. Entonces las revolvemos y que ellos busquen la imagen con la palabra más la palabra que completan, como si fuera un rompecabezas. Entonces aquí practican la lectura relacionando la palabra con la imagen correspondiente. Aquí tenemos otro ejercicio donde los niños deben recortar las palabras para luego armar las frases. Así como arman las palabras y se dan cuenta que están formadas por letras, asimismo arman las frases y se dan cuenta que están formadas por palabras. Aquí podemos iniciar recortando una frase, las palabras de una frase y que ellos las armen, y luego aumentamos el nivel de dificultad recortando cada palabra de las 4 frases, las revolvemos para que ellos intenten armarlas. Y las deben ir pegando en la hoja aquí donde están los dibujitos. Entonces deben ver cuál es la frase que está relacionada con ese dibujo y pegarla ahí. Aquí te comparto otra actividad y es que los niños deben observar cuál es la letra inicial de cada una de las imágenes y escribirla para armar una palabra. Por ejemplo, aquí en este ejercicio cada letra tiene un color. Entonces los niños deben observar cuál es la letra que pertenece a ese color, completar las palabras y dibujar esas palabras. Recuerda que el dibujo también aporta bastante al proceso de escritura. También vienen ejercicios de investigación donde los niños deben investigar, deben analizar la información, retenerla y plasmarla en el papel, según lo que les esté indicando cada ejercicio. Entonces, en este caso, deben investigar un poco sobre los hipopótamos para saber si es verdadero o falso lo que dice. En cada letra viene una oportunidad para que los niños escriban su nombre. Pueden empezar escribiendo el primer nombre y en la medida que van avanzando, pues la idea es que escriban el nombre completo. Y también te puedes apoyar del alfabeto móvil para que aprenda a escribir su nombre. Aquí tenemos otra actividad donde los niños deben reemplazar los dibujos por las palabras y escribir la frase completa. Aquí tenemos una actividad donde los niños deben investigar acerca de los leones y responder a las preguntas. No interesa si el niño escribe una palabra o dos, lo importante es que aprenda a expresarse en el papel. En esta actividad los niños deben observar la imagen y deben completar las letras que faltan. También vienen ejercicios con oportunidades para que ellos realicen escritura creativa, como en este caso, donde deben escribir 4 cosas que pueden hacer con el reloj. Entonces la idea es que ellos imaginen, pueden ser cosas chistosas que les llame la atención y las puedan escribir. Esta clase de ejercicios yo lo veo como una oportunidad para que mis hijas se puedan expresar de manera libre, sin importar la perfección en los trazos, sino que ellas aprendan a plasmar sus ideas. Aquí tenemos otra actividad, es un rompecabezas donde los niños deben emparejar la imagen con la palabra correspondiente. Y así puedes encontrar diferentes ejercicios en el libro con todas las letras del abecedario, con muchas oportunidades para que los niños puedan trazar letras dentro de las palabras completas y dentro de un contexto. El libro tiene 365 páginas con diferentes ejercicios para que los niños aprendan a escribir.
Si te gustó el proceso de escritura que realicé, si te gustaron las actividades del libro y quieres adquirirlas, recuerda que puedes escribirme por mi cuenta de Instagram o por mi WhatsApp también. Ahora voy a responder unas preguntitas que me hicieron por Instagram. Dice, ¿desde qué edad iniciaron con este método? Bueno, si te refieres a la lectura, yo inicié con Ani cuando tenía 3 años aproximadamente con el método Doman y ya ahorita ella tiene 8 años, entonces pues llevo más o menos 5 años aplicando el método para la lectura, que es el método Doman. Y si te refieres a la escritura, con Ani empecé casi a los 4 años y con Amy también. Empezamos a los 4 años el proceso de escritura. La otra pregunta dice, ¿lo hacen válido en las escuelas? Bueno, si te refieres al método Doman para la lectura, en la mayoría de colegios o escuelas no trabajan método global, sino método silábico, que para mi punto de vista es un poco más lento. Entonces este método se aplica en las casas, cada papá y cada mamá con sus hijos. Y si te refieres al proceso de escritura que te compartí, lo pueden realizar los papás y las mamás en casa con sus hijos también. La otra pregunta es, ¿todo el material que ocupan lo haces tú o es una escuela el que lo proporciona? Sí, el material para la lectura todo lo realicé yo y pues el que hice para Ani me sirvió para Amy y ese lo hice basado en el método Doman. Y el material de escritura también lo realicé yo basado en las fases de escritura que comparte Elisa Guerra, que es la creadora del método Filadelfia y que admiro un montón. La otra pregunta dice, ¿cómo fue que decidiste aplicarlo con tus hijas? Bueno, yo te cuento que yo quería enseñarle a Ani en ese tiempo a leer y a escribir de una manera diferente. Y me encontré una vez un video de una niña que leía así súper rápido y me encantó, me impresionó y empecé a averiguar y encontré a Elisa Guerra y entonces ahí fue que me enteré del método Doman, me enteré de todo esto, me enamoré completamente, empecé a aplicarlo y me ha encantado hasta el momento. Elisa Guerra fue una persona que me inspiró muchísimo para poder realizar el método de lectura con Ani y el de escritura, y luego pues seguí con Amy, ya fue un poco más fácil porque ya sabía cómo era, aunque para cada niño el proceso es completamente distinto. ¿Qué me recomiendas cuando un niño no quiere escribir? Pues mira, hay que ver muchos factores, porque puede ser que le haga falta desarrollar su parte motriz, que necesite más oportunidades para hacer ejercicios como de motricidad fina. Habría que ver cuál es el proceso que el niño pues ha llevado, por qué no le gusta escribir, si son demasiados ejercicios los que tiene que hacer todos los días, si lo ve como una obligación y no lo ve como un regalo, como una oportunidad para expresarse, sino que tiene que hacerlo y se siente presionado, pues no va a querer de pronto escribir. Entonces habría que analizar como varios factores. La otra pregunta dice, ¿la escritura de palabras la iniciaste con tu libro o usaste algo previo? Bueno, realicé todas las actividades antes, como ya te compartí, de motricidad fina, de todo esto, de motricidad gruesa, y para el trazo de letras, de palabras como tal, solamente utilicé el material que yo realicé del libro Mamá Juguemos a Escribir. No utilicé nada más, ningún otro material adicional. De pronto imprimí algunos ejercicios de grafomotricidad para Amy, pero como te compartí antes, hemos realizado muy pocos. La otra pregunta dice, ¿ya sabían leer cuando iniciaste el proceso? Bueno, cuando inicié el proceso de escritura con Ani, ya sabía leer. Cuando inicié el proceso de escritura con Amy, ella leía algunas palabras, pero muy poco. Cuando empecé el proceso de escritura y al mismo tiempo fui trabajando el de lectura, que ya lo veníamos trabajando, avanzó mucho más rápido. Otra pregunta que me hacen, ¿cómo mejorar la escritura y rapidez al escribir? ¿Cómo mejorar la escritura? Bueno, con toda esta información que ya te compartí, yo creo que puedes sacar ya varias ideas. Y en cuanto a la rapidez, pues yo creo que no hay necesidad de apurar a los niños para que escriban rápido. Como te digo, para mí lo más importante es que entiendan que la escritura es una forma de comunicación y que les guste escribir. Entonces el proceso de la rapidez no ha sido como una prioridad para mí. No te podría como
como dar un consejo para eso puntualmente, porque no creo que sea necesario forzarlos para que escriban rápido. Mi hijo tiene 4 años y le gustan mucho las actividades didácticas, pero no le gusta escribir ni dibujar. Bueno, si tiene 4 añitos, pues está chiquito, yo creo que todavía es importante que trabajes la parte de motricidad fina, motricidad gruesa, actividades donde él se pueda mover, mucho juego libre y de pronto si lo presionas a que dibuje, de pronto no va a querer dibujar. Pero si lo dejas de manera libre y le ofreces diferentes como instrumentos para que él pueda dibujar, lápices, colores, marcadores, tizas, crayones, y vas cambiando, témperas, pinturas, que dibuje con el dedito, y vas como rotando este material, de pronto ya le va cogiendo como más el gusto, le va llamando más la atención dibujar. Entonces utiliza diferentes materiales y diferentes superficies también donde él pueda escribir, no solamente con un instrumento en su mano, sino con su dedito también. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Intenté cubrir la mayor cantidad de detalles para que quede un poco más claro cuál fue el proceso que yo realicé para la escritura con mis hijas. Espero te sea de utilidad, te sirva esta información. Estoy pensando en hacer un video para compartirte las actividades o juegos que utilicé para practicar la lectura. Cuéntame si es un video que te gustaría que hiciera y te estaré leyendo ahí en los comentarios. Recuerda que puedes darle me gusta si te gustó este video, compartirlo con una persona que tú creas que le pueda interesar este tema. Recuerda que también te comparto más actividades en mi Instagram para que te pases por allí. Muchísimas gracias por acompañarme, por ver este video. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!